Estás aquí porque Dios quiere que escuches esto. No te ha olvidado, está contigo en los peores momentos, en esos problemas, esos dolores, eso que te tiene inquieto. Él lo tiene controlado, pero solo si tú lo crees. Estas palabras no son un simple consuelo, son una verdad eterna anclada en la palabra de Dios. Los Salmos 91 y 23 nos recuerdan que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pastor. En esta primera parte exploraremos cómo estas promesas divinas nos sostienen en las tormentas de la vida y cómo la fe es la llave que desata el poder de Dios en nuestras circunstancias. El Salmo 91 comienza con una declaración poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1-2. Habitar al abrigo del Altísimo significa vivir en la presencia de Dios, buscarlo diariamente y confiar en Él, aunque el mundo parezca desmoronarse. Es un acto de fe que nos conecta con su protección. Piensa en Noé, Génesis 6:9, quien enfrentó un mundo incrédulo que se burlaba de él mientras construía el arca. A pesar de las dudas y las risas, Noé confió en la palabra de Dios. Cuando llegó el diluvio, él y su familia encontraron refugio en el arca, un símbolo de la protección divina. De la misma manera, cuando enfrentamos tormentas como problemas financieros, enfermedades o conflictos familiares, Dios nos asegura, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. No promete un camino sin dificultades, pero sí promete caminar con nosotros a través de ellas. El Salmo 91, 3-4, nos ofrece una imagen hermosa, porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Dios es como una madre ave que protege a sus polluelos bajo sus alas. Esta metáfora nos recuerda su cuidado tierno y poderoso. Considera la historia de Elías en Primera de Reyes 19. Elías estaba agotado, deprimido y huyendo de Jezabel. Se sentía solo, pero Dios no lo abandonó. Le envió un ángel con alimento, le habló en un susurro apacible y le dio nuevas fuerzas para continuar. Así como cuidó a Elías, Dios te cuida a ti. ¿Estás atrapado en un lazo del cazador? Tal vez es una adicción, un problema en tu matrimonio o una preocupación que no te deja dormir. Escucha esta verdad: Dios tiene el poder para librarte. Pero como dice nuestra idea central, solo si tú lo crees. La fe es esencial. Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Miremos el Salmo 23, un pasaje que ha consolado a millones a través de los siglos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. David, el autor de este salmo, sabía lo que significaba ser pastor. Como pastor, él cuidaba de sus ovejas, las protegía de los peligros y las guiaba a pastos verdes y aguas tranquilas. De la misma manera, Dios es nuestro pastor. Él nos provee, nos guía y nos protege. La historia de José en Génesis 37:50 ilustra esto perfectamente. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, en cada etapa de su vida, Dios estuvo con él. Desde la casa de Potifar hasta el palacio de Faraón, Dios lo guió. Y al final, José pudo decir, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Lo que parecía un valle de sombra de muerte
se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios. El Salmo 23:4 nos da una promesa reconfortante. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo no dice que evitaremos los valles, sino que Dios estará con nosotros en ellos. ¿Estás en un valle hoy? Tal vez es el dolor de una pérdida, la ansiedad por el futuro o el peso de una decisión difícil. Dios está contigo, su vara corrige y su cayado guía. Él te sostiene. Piensa en Daniel en el foso de los leones. Daniel 6. A pesar del peligro, Daniel confió en Dios y Él lo libró. Esa misma protección está disponible para ti si confías en Él. La fe es el puente que conecta nuestras pruebas con las promesas de Dios. Mira a Abraham en Génesis 22. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham lo entendía, pero obedeció, creyendo que Dios podía incluso resucitar a Isaac. Hebreos 11:19. En el último momento Dios proveyó un carnero. Abraham creyó y Dios obró. De la misma manera tú debes creer que Dios tiene el control, incluso cuando no ves la salida. Romanos 10:17 nos recuerda: La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sumérgete en la palabra, y tu fe crecerá. Imagina a una madre soltera que lucha por pagar las cuentas. Cada día es una batalla, pero ella ora, confía y sigue adelante. Un día, un vecino le ofrece ayuda inesperada o encuentra un trabajo que cambia su situación. Eso es Dios obrando en el valle. O piensa en un joven que lucha con la ansiedad. Se siente atrapado, pero comienza a leer el Salmo 23 cada mañana, recordando que Dios es su pastor. Poco a poco, encuentra paz en la presencia de Dios. Estos ejemplos no son solo historias, son testimonios de cómo Dios obra hoy. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa cuán oscuro sea el valle, Dios está tejiendo un tapiz de bendición que un día veremos en su plenitud. El Salmo 91:14-16 nos da una promesa final. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Dios promete estar con nosotros, respondernos y librarnos, pero debemos clamar a Él y confiar en su tiempo. La fe no es un sentimiento pasajero, es una decisión. Es elegir confiar en Dios incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Mira a David frente a Goliat, 1 Samuel 17. Todos veían a un gigante imbatible, pero David vio a un Dios invencible. Con una honda y una piedra, derribó al gigante porque creyó en el poder de Dios. Hoy, te invito a hacer un acto de fe. Toma un momento para escribir esa preocupación que te quita el sueño. Luego, léela en voz alta y dile a Dios: Señor, lo pongo en tus manos. Creo que tú tienes el control. Después, lee los Salmos 91 y 23 cada día. Deja que estas palabras se graben en tu corazón. Dios no falla, Él es fiel, como dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Confía en sus promesas y verás su mano obrar en tu vida. Hermanos, Dios no te ha olvidado. Él ve cada lágrima, conoce cada preocupación y tiene un plan para tu vida. Cree que Él es tu refugio, como dice el Salmo 91. Cree que Él es tu pastor, como dice el Salmo 23. Ora como Daniel, confía como Abraham, y enfrenta tus gigantes como David. Tu fe moverá montañas, porque nuestro Dios es más grande que cualquier problema.
Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos da esperanza. Gracias porque no nos has olvidado. Ayúdanos a confiar en ti, a descansar en tu sombra y a seguirte como nuestro pastor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué quieres volver atrás? Esta pregunta resuena en el corazón de cada uno de nosotros cuando enfrentamos dificultades que nos hacen anhelar tiempos pasados, momentos que parecen más seguros o cómodos. En la primera parte de esta predicación, exploramos cómo los Salmos 91 y 23 nos aseguran que Dios es nuestro refugio y nuestro pastor, que está con nosotros en los peores momentos, pero solo si confiamos en Él. Hoy nos sumergimos en la segunda parte, conectando esta idea con Números 11:4-6, donde el pueblo de Israel, en su travesía por el desierto, deseó volver a Egipto, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestra alma está seca, pues nada hay a nuestra vista sino este maná. ¿Por qué querían volver atrás? Porque olvidaron las promesas de Dios y dejaron que el desánimo nublara su fe. Los Salmos 91 y 23 nos llaman a mirar hacia adelante, a confiar en el cuidado de Dios, en lugar de añorar un pasado que, aunque parecía mejor, a menudo estaba lleno de esclavitud. En Números 11, los israelitas estaban cansados del maná, el alimento que Dios proveía milagrosamente cada día. En lugar de agradecer, se quejaron y anhelaron la comida de Egipto, olvidando que en Egipto eran esclavos, oprimidos y sin libertad. Este pasaje nos desafía a reflexionar. ¿Cuántas veces en medio de nuestras pruebas miramos hacia atrás con nostalgia, olvidando que Dios nos ha sacado de lugares de esclavitud para llevarnos a una tierra de promesas? El Salmo 91:2 nos recuerda: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando los israelitas miraron atrás, dejaron de confiar en Dios como su esperanza y fortaleza. Nosotros también enfrentamos la tentación de mirar atrás cuando la vida se pone difícil, pero Dios nos llama a avanzar con fe. Piensa en la historia de Lot y su esposa en Génesis 19. Cuando Dios los rescató de la destrucción de Sodoma, les ordenó no mirar atrás. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció, miró hacia la ciudad que dejaban atrás y se convirtió en una estatua de sal. Su mirada hacia atrás simboliza un corazón dividido, un apego a lo que Dios quería que dejara. En nuestra vida, mirar atrás puede ser añorar una relación tóxica, un trabajo que nos destruía emocionalmente o un estilo de vida que nos alejaba de Dios. El Salmo 23:2-3 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios quiere guiarnos hacia adelante, a pastos verdes, no de vuelta a la esclavitud. ¿Por qué queremos volver atrás? A veces es porque el presente parece demasiado duro. Imagina a un estudiante que, enfrentando exámenes difíciles, piensa en abandonar la universidad porque extraña la vida sin responsabilidades. O una madre que, agotada por criar a sus hijos, recuerda los días de soltería como si fueran perfectos, olvidando las luchas de esa etapa. En esos momentos, el enemigo usa el desánimo para hacernos olvidar las promesas de Dios. El Salmo 91, 5-6 nos asegura: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios promete protección incluso en los momentos más oscuros.
pero debemos elegir confiar en Él en lugar de mirar atrás. Considera la historia de Pedro en Mateo 14, 22 y 33. Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, Pedro dio pasos valientes, pero al ver el viento y las olas, comenzó a hundirse. Su error fue apartar los ojos de Jesús y enfocarse en la tormenta. Cuando miramos atrás, hacemos lo mismo. Quitamos los ojos de nuestro Salvador y nos enfocamos en las dificultades. Sin embargo, cuando Pedro clamó, «Señor, sálvame», Jesús lo sostuvo inmediatamente. Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando sentimos que nos hundimos, Él extiende su mano, pero debemos clamar a Él y confiar en su poder. En la vida cotidiana, esta lucha es real. Piensa en Juan, un hombre que dejó una adicción al alcohol por seguir a Cristo. Al principio todo iba bien, pero un día, enfrentando estrés en el trabajo, recuerda las noches en el bar con sus amigos. Esas memorias parecen atractivas, pero olvida el dolor, la vergüenza y las relaciones rotas que esa vida le trajo. En ese momento, Juan necesita recordar el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios lo ha sacado de la esclavitud, y aunque el camino actual es difícil, Él lo está guiando a una vida de libertad y propósito. O piensa en María, una mujer que dejó una relación abusiva. A veces, en su soledad, recuerda los momentos buenos con su expareja, olvidando el daño que sufrió. El Salmo 91:14 nos recuerda: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dios la libró de esa esclavitud y ahora la llama a confiar en su amor para sanar sus heridas y guiarla hacia adelante. El apóstol Pablo nos da un ejemplo poderoso en Filipenses 3:13-14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía un pasado lleno de errores, persiguió a la iglesia, pero no se quedó atrapado en la culpa o la nostalgia. En cambio, miró hacia adelante, confiando en el propósito de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Mirar atrás nos estanca, mirar a Cristo nos impulsa. ¿Por qué es tan fácil querer volver atrás? Porque el enemigo sabe que la nostalgia puede debilitar nuestra fe. En Números 11, los israelitas no solo rechazaron el maná, sino que despreciaron la provisión de Dios. Ese maná era un milagro diario, pero ellos lo llamaron miserable comida. ¿Cuántas veces despreciamos las bendiciones de Dios porque no son lo que esperamos? Tal vez Dios te ha dado un trabajo, pero no es el que soñabas. O te ha dado una familia, pero las responsabilidades te abruman. En esos momentos, recuerda el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dios no solo provee lo necesario. Él prepara una mesa abundante, incluso en medio de tus enemigos. Un ejemplo moderno podría ser el de Ana, una joven profesional que dejó su ciudad natal para perseguir un sueño. En su nueva ciudad, enfrenta soledad y desafíos laborales. A veces piensa en volver a casa, donde todo era familiar. Pero cuando ora y lee el Salmo 91, recuerda que Dios la ha traído aquí con un propósito. Porque tú, Jehová, eres mi refugio, al Altísimo has puesto por tu habitación. Salmo 91:9. Ana decide confiar, y poco a poco Dios le abre puertas, nuevos amigos, oportunidades laborales y un sentido de propósito. Su fe la lleva a pastos verdes, no de vuelta a la comodidad del pasado.
La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron la tentación de mirar atrás, pero eligieron confiar en Dios. Piensa en Ruth, en el libro de Ruth. Después de perder a su esposo, pudo haber vuelto a Moab, a su vida anterior. En cambio, eligió quedarse con Noemí y confiar en el Dios de Israel. Su fe la llevó a ser parte del linaje de David y finalmente de Cristo. O considera a Esteban en Hechos 7. Enfrentando la muerte, no miró atrás con miedo, sino que miró al cielo y vio la gloria de Dios. Su fe lo sostuvo hasta el final. ¿Por qué quieres volver atrás? Tal vez porque el camino actual parece incierto. Pero Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. El Salmo 23:6 promete: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios no solo está contigo ahora, Él tiene un futuro preparado para ti. No mires a Egipto, no mires a Sodoma, no mires a las olas. Mira a Cristo, tu pastor, tu refugio. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué Egipto estás añorando? Escribe esa cosa del pasado que te tienta a volver atrás. Luego, colócala a los pies de Jesús en oración. Declara como el Salmo 91:2: mi Dios en quien confiaré. Lee estos salmos diariamente y recuerda que Dios te está guiando a una tierra de promesas. No vuelvas atrás, avanza con fe. Oremos. Padre, gracias por ser nuestro pastor y refugio. Perdónanos por las veces que miramos atrás en lugar de confiar en ti. Fortalece nuestra fe, guíanos por tus sendas y llévanos a tus pastos verdes. ¿Crees que Dios se preocupa por tu salud? La respuesta es un rotundo sí. Los Salmos 91 y 23 nos muestran a un Dios que es nuestro refugio y pastor, que cuida de nosotros en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestra salud física, mental y espiritual. Pero este cuidado no es solo un regalo que recibimos pasivamente. Requiere que pongamos de nuestra parte. No se trata solo de pedir sanidad, sino de vivir de manera que honremos el cuerpo que Dios nos dio, cuidando nuestra alimentación, adoptando hábitos saludables y confiando en su guía. Como dice el Salmo 91:16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios desea que vivamos vidas plenas, pero nos invita a ser buenos administradores de nuestra salud. Inspirados en esta verdad y conectando con nuestra reflexión anterior sobre no mirar atrás, exploraremos cómo cuidar nuestra salud. Es un acto de fe y obediencia, respaldado por historias bíblicas y ejemplos de la vida cotidiana. El Salmo 23:2-3 nos dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Esta imagen de pastos verdes y aguas tranquilas no solo habla de paz espiritual, sino también de un cuidado integral. Dios nos guía a lugares de restauración, pero nosotros debemos seguir su dirección. En la Biblia vemos cómo Daniel tomó una decisión radical sobre su salud, en Daniel 1:8-16. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey, que probablemente incluía alimentos impuros según la ley judía. En cambio, pidió una dieta de vegetales y agua. A pesar de las dudas del jefe de los eunucos, Daniel y sus amigos confiaron en Dios, y al cabo de 10 días, se les vio mejor aspecto y más robustos que todos los jóvenes que comían de la ración de la comida del rey. Este pasaje nos enseña que cuidar nuestra alimentación, alineándola con principios de obediencia a Dios, trae bendiciones. Daniel no solo oró, actuó con disciplina, confiando en que Dios honraría su esfuerzo. Cuidar nuestra salud es un acto de fe, pero también de responsabilidad.
El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6, 19, 20: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo es un regalo de Dios, y cuidarlo es una forma de adoración. Esto incluye comer alimentos nutritivos, hacer ejercicio, descansar adecuadamente y manejar el estrés con oración y confianza en Dios. Pero, ¿cómo aplicamos esto en la vida diaria? Considera a Sofía, una madre de familia que lucha con el agotamiento. Entre el trabajo y las responsabilidades del hogar, apenas tiene tiempo para sí misma. Un día decide priorizar su salud. Comienza a preparar comidas balanceadas. Camina 30 minutos al día y dedica tiempo a orar con el Salmo 23. Poco a poco, nota más energía, mejor ánimo y una paz que no había sentido antes. Sofía no solo pidió a Dios fuerza, puso de su parte para cuidar el templo que Él le dio. El Salmo 91:3 nos asegura: porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esta promesa incluye protección contra enfermedades, pero también nos llama a evitar los lazos que dañan nuestra salud. En la Biblia vemos cómo Naamán, en 2 Reyes 5, buscó sanidad para su lepra. Cuando Eliseo le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán, Naamán al principio se resistió, pensando que era demasiado simple. Sin embargo, cuando obedeció, fue sanado. Naamán tuvo que actuar, dar un paso de fe. De manera similar, cuidar nuestra salud requiere acciones concretas. Por ejemplo, imagina a Carlos, un hombre que enfrenta problemas de peso debido a una dieta alta en comida rápida. Después de un susto de salud, decide cambiar. Reduce los alimentos procesados, lee etiquetas nutricionales y comienza a cocinar en casa. Ora por disciplina, apoyándose en el Salmo 91, y con el tiempo, su salud mejora. Carlos no solo pidió sanidad, leyó a Dios, actuó en fe y obediencia. La salud mental también es crucial, y aquí los Salmos 91 y 23 nos ofrecen consuelo. El Salmo 91, 5-6 promete: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. El estrés y la ansiedad pueden ser pestilencias que atacan nuestra mente, pero Dios nos llama a descansar en Él. En Mateo 11:28 Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Practicar hábitos como la meditación en la palabra, la oración y el descanso adecuado fortalece nuestra salud mental. Piensa en Laura, una joven que lucha con la ansiedad. Comienza a levantarse temprano para leer los salmos y orar, limita el tiempo en redes sociales y busca apoyo en su comunidad de fe. Estos pasos, combinados con su confianza en Dios, la ayudan a encontrar paz. Laura no solo pidió paz, tomó medidas prácticas para cuidar su mente. La historia de los israelitas en el desierto, Éxodo 15, 22-27, también nos enseña sobre la salud. Cuando llegaron a Mara y encontraron aguas amargas, el pueblo se quejó. Moisés oró, y Dios le mostró un árbol que al ser echado en las aguas, las hizo dulces. Luego Dios prometió: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta promesa nos recuerda que la obediencia a Dios, incluyendo el cuidado de nuestra salud, nos alinea con su sanidad. No se trata de perfección, sino de esfuerzo intencional. En la vida moderna, los desafíos a la salud son muchos: comida poco saludable, sedentarismo,
estrés. Pero el Salmo 23:1 nos recuerda: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios provee sabiduría para vivir saludablemente. Piensa en Miguel, un oficinista que solía comer frente a su computadora y dormir poco. Tras un chequeo médico preocupante, decide cambiar. Prepara almuerzos saludables, se une a un grupo de caminata y establece un horario de sueño. Ora cada día con el Salmo 23, pidiendo disciplina, y su salud mejora. Miguel entendió que cuidar su cuerpo es un acto de fe. La Biblia también nos muestra que la comunidad juega un papel clave en la salud. En Eclesiastés 4:9-10 leemos: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. La comunidad de fe nos anima a mantener hábitos saludables. Por ejemplo, un grupo de amigos de la iglesia decide hacer ejercicio juntos, compartiendo recetas saludables y orando unos por otros. Esta comunidad fortalece su compromiso con la salud, recordándoles el Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No podemos olvidar la salud espiritual. Proverbios 17:22 dice: El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Alimentar nuestra alma con la palabra, la oración y la adoración nos mantiene espiritualmente saludables. Piensa en Ana, una mujer que enfrenta depresión. Comienza a asistir a un grupo de estudio bíblico donde lee los Salmos 91 y 23. Estas palabras, junto con el apoyo de su comunidad, la ayudan a encontrar esperanza. Ana no solo pidió sanidad, buscó a Dios activamente. Cuidar nuestra salud no es una carga, sino un privilegio. Como dice el Salmo 91, 14, 16: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Dios responde cuando clamamos, pero también nos llama a actuar. Haz un plan, come más frutas y verduras, camina, duerme lo suficiente, ora diariamente. Escribe un compromiso de salud y pégalo donde lo veas, recordando el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Confía en que Dios te guía hacia una vida plena, pero pon de tu parte. Oremos. Padre, gracias por ser nuestro pastor y sanador. Danos sabiduría para cuidar nuestros cuerpos, mentes y almas. Ayúdanos a confiar en ti y a actuar con disciplina. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sientes el peso de las deudas sobre tus hombros? Ese nudo en el estómago cuando llega el estado de cuenta, la preocupación por cómo pagar las facturas o el temor de no saber si podrás salir adelante. Las deudas, ya sean financieras, emocionales o espirituales, pueden parecer una montaña imposible de escalar. Pero los Salmos 91 y 23 nos recuerdan que Dios es nuestro refugio y nuestro pastor, y Él tiene el poder para guiarnos a través de cualquier crisis, incluidas las deudas. No se trata solo de pedir un milagro económico, sino de confiar en Dios y actuar con sabiduría para administrar lo que Él nos ha dado. Como dice el Salmo 91:1-2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hoy exploraremos cómo la fe en Dios, combinada con decisiones prácticas, puede liberarnos del peso de las deudas, apoyándonos en historias bíblicas y ejemplos cotidianos que nos muestran el camino hacia la libertad financiera y espiritual. Las deudas pueden hacernos sentir atrapados, como si estuviéramos en un desierto sin salida.
Pero el Salmo 23:1 nos asegura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta promesa no significa que nunca enfrentaremos necesidades, sino que Dios proveerá lo que necesitamos cuando confiamos en Él y seguimos su guía. En la Biblia encontramos la historia de la viuda en 2 Reyes 4:1-7. Esta mujer estaba endeudada y a punto de perder a sus hijos como esclavos para pagar al acreedor. Desesperada, acudió al profeta Eliseo. Él le preguntó qué tenía en casa, y ella respondió que solo tenía una vasija de aceite. Eliseo le dijo que tomara vasijas prestadas y vertiera el aceite en ellas. Por un milagro, el aceite se multiplicó, llenó todas las vasijas, y la viuda pudo venderlo para pagar sus deudas y vivir con lo que sobró. Esta historia nos enseña 2 lecciones clave. Primero, debemos llevar nuestras deudas a Dios en oración. Segundo, debemos usar lo que ya tenemos con sabiduría. La viuda no se quedó esperando pasivamente, actuó en fe y Dios multiplicó su esfuerzo. Cuidar nuestras finanzas es un acto de mayordomía. En Lucas 16:10, Jesús dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios nos ha confiado recursos y cómo los manejamos refleja nuestra confianza en Él. Las deudas a menudo surgen por decisiones impulsivas, falta de planificación o imprevistos. Pero el Salmo 91:3 nos promete: porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Las deudas pueden ser un lazo que nos atrapa, pero Dios nos ofrece liberación cuando alineamos nuestras acciones con su sabiduría. Piensa en Ana, una madre que acumuló deudas de tarjetas de crédito por compras impulsivas. Abrumada, comenzó a orar con el Salmo 23, pidiendo dirección. Luego hizo un presupuesto, dejó de usar las tarjetas y buscó un trabajo adicional. Con disciplina, pagó sus deudas poco a poco. Ana no solo pidió un milagro, puso de su parte, confiando en que Dios la guiaría. La Biblia nos da principios claros para manejar las deudas. En Proverbios 22:7 leemos: El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esto nos advierte sobre los peligros de endeudarnos sin control, pero también nos anima a buscar la libertad financiera. En Deuteronomio 28:12, Dios promete que, si obedecemos sus mandamientos, prestarás a muchas naciones y no tomarás prestado. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades económicas, sino que Dios desea que vivamos en abundancia, no en esclavitud. Considera la historia de José en Génesis 41. Durante los años de abundancia en Egipto, José almacenó grano, administrando sabiamente los recursos. Cuando llegó la hambruna, no solo Egipto, sino las naciones vecinas fueron bendecidas por su planificación. José nos enseña que la buena administración, guiada por Dios, puede prevenir crisis financieras. En la vida cotidiana, las deudas pueden surgir por imprevistos, como una enfermedad o la pérdida de un empleo. Piensa en Marcos, un hombre que perdió su trabajo y acumuló deudas médicas tras una cirugía. Sintió que su fe se tambaleaba, pero comenzó a leer el Salmo 91:14-16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Marcos oró por sabiduría y buscó ayuda. Negoció un plan de pagos con el hospital, tomó un curso gratuito de finanzas y encontró un nuevo empleo. Su fe, combinada con pasos prácticos, lo llevó a salir de la deuda. Marcos aprendió que confiar en Dios incluye actuar con responsabilidad.
El Salmo 23:5 nos ofrece una imagen poderosa. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Incluso en medio de las deudas, Dios prepara una mesa de provisión. Pero debemos hacer nuestra parte. Esto incluye crear un presupuesto, reducir gastos innecesarios, buscar asesoría financiera y, si es posible, generar ingresos adicionales. En Mateo 25, 14, 30, la parábola de los talentos nos enseña que Dios espera que multipliquemos lo que nos ha dado. El siervo que enterró su talento por miedo no fue alabado. Los que invirtieron y trabajaron fueron recompensados. Aplicado a las deudas, esto significa que no debemos paralizarnos por el temor, sino actuar con diligencia. La comunidad de fe también juega un papel importante. Gálatas 6:2 nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Una iglesia puede ofrecer apoyo práctico como talleres de finanzas o ayuda temporal en tiempos de crisis. Piensa en Laura, una joven que enfrentaba deudas estudiantiles. Se sentía sola, pero su grupo de iglesia la animó a buscar un consejero financiero cristiano. Juntos, oraron con el Salmo 23 y crearon un plan para pagar su deuda. Laura encontró alivio al compartir su carga y actuar con fe. La comunidad no solo la apoyó espiritualmente, sino que le dio herramientas prácticas. Las deudas no son solo financieras, también pueden ser emocionales o espirituales. Tal vez llevas una deuda de culpa por errores pasados o de amargura por heridas no sanadas. El Salmo 91:4 nos recuerda: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Dios ofrece perdón y sanidad para estas deudas. En la parábola del siervo deudor, Mateo 18, 21, 35, Jesús enseña que Dios nos perdona una deuda imposible de pagar, nuestro pecado. A cambio, Él nos llama a perdonar a otros. Si luchas con deudas emocionales, llévalas a la cruz, donde Cristo pagó el precio por ti. La historia de Zaqueo en Lucas 19:1 es otro ejemplo inspirador. Zaqueo, un recaudador de impuestos rico pero odiado, estaba endeudado espiritualmente por su codicia. Cuando conoció a Jesús, no solo recibió salvación, sino que decidió devolver con creces lo que había robado. Su encuentro con Cristo lo liberó de la esclavitud del pecado y le dio un nuevo propósito. Zaqueo no solo pidió perdón, actuó para corregir sus errores. De manera similar, debemos abordar nuestras deudas con arrepentimiento y acción. Para vencer las deudas, necesitamos un plan práctico iluminado por la fe. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente llevan a la abundancia, pero todo el que se apresura, de cierto llega a la pobreza. Haz un inventario de tus deudas, prioriza las de mayor interés y busca recursos como libros o cursos sobre finanzas cristianas. Ora diariamente con el Salmo 23, confiando en que Dios proveerá. Por ejemplo, Javier, un padre de familia, enfrentaba deudas abrumadoras por un negocio fallido. Comenzó a orar, leer la Biblia y asistir a un grupo de apoyo financiero en su iglesia. Con disciplina, redujo gastos, pagó deudas pequeñas primero y con el tiempo salió adelante. Su fe en el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, lo sostuvo. Hoy, te invito a llevar tus deudas a Dios. Escribe cada una en un papel, ora sobre ellas y haz un plan práctico. Reduce gastos, busca ayuda, confía en Dios. Lee los Salmos 91 y 23 diariamente, recordando que Él es tu refugio y pastor. No estás solo,
Dios te guiará a la libertad. Oremos. Padre, gracias por ser nuestro pastor y refugio. Llevamos nuestras deudas ante ti, pidiendo sabiduría y provisión. Danos disciplina para administrar lo que nos has dado y fe para confiar en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has sentido que tu vida carece de propósito? En un mundo lleno de ruido, distracciones y demandas, es fácil perder de vista por qué estamos aquí. Pero los Salmos 91 y 23 nos recuerdan que Dios no solo es nuestro refugio y pastor, sino también nuestro guía, quien nos ha dado un propósito eterno. Hoy exploraremos cómo descubrir y vivir el propósito que Dios tiene para nosotros, un tema crucial en un tiempo donde muchos se sienten perdidos o abrumados. No se trata solo de pedir dirección, sino de alinear nuestras vidas con el plan de Dios, confiando en su cuidado mientras damos pasos de fe. Como dice el Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este propósito nos ancla, nos da dirección y nos lleva a una vida abundante, tal como promete el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El propósito de Dios para nosotros es más grande que nuestras ambiciones personales. En Jeremías 29:11, Dios declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo nos asegura que Dios tiene un plan específico para cada uno, pero descubrirlo requiere buscarlo activamente. En la Biblia, vemos a Moisés en Éxodo 3. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés era un pastor en el desierto, huyendo de su pasado. Se sentía inadecuado, pero Dios lo llamó a liberar a Israel. Moisés dudó, pero al confiar en Dios encontró su propósito: liderar a un pueblo hacia la libertad. Esto nos enseña que el propósito de Dios a menudo nos encuentra en lugares inesperados, pero debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer. El Salmo 23:3 nos dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios no solo nos consuela, nos guía hacia un propósito que glorifica su nombre. Esto requiere acción de nuestra parte, oración, estudio de la palabra y disposición para salir de nuestra zona de confort. Piensa en Clara, una joven que se sentía atrapada en un trabajo monótono. No encontraba sentido en su rutina diaria, pero comenzó a orar con el Salmo 23 pidiendo dirección. En su iglesia, se unió a un grupo de voluntarios que ayudaban a niños necesitados. Allí, descubrió su pasión por la enseñanza. Clara no solo pidió propósito, dio un paso de fe, y Dios la guió a un camino que transformó su vida y la de otros. La Biblia nos muestra que el propósito está ligado a servir a otros. En Marcos 10:45, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es nuestro modelo supremo de una vida con propósito. Considera la historia de Nehemías. En Nehemías 1:2, él era copero del rey en Persia, una posición cómoda. Pero al enterarse de que Jerusalén estaba en ruinas, su corazón se quebrantó. Oró, ayunó y pidió permiso al rey para reconstruir la ciudad. A pesar de la oposición, Nehemías cumplió su propósito porque confió en Dios y actuó con valentía. Su historia nos desafía. ¿Qué necesidad ves a tu alrededor que Dios podría estar llamándote a abordar?
En la vida cotidiana, el propósito puede manifestarse en pequeños actos de obediencia. Piensa en Luis, un padre de familia que sentía que su vida giraba solo alrededor de pagar cuentas. Un día, mientras leía el Salmo 91, 14, 16, «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre», decidió buscar un propósito más allá de su rutina. Comenzó a mentorizar a jóvenes en su comunidad, compartiendo su fe y experiencia. Este acto no solo dio sentido a su vida, sino que impactó a otros. Luis descubrió que el propósito no siempre es grandioso. A veces es vivir fielmente donde Dios te ha puesto. El enemigo a menudo usa la duda y el miedo para alejarnos de nuestro propósito. En el Salmo 91, 5, 6, leemos: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad». Estos terrores pueden ser inseguridades que nos dicen, no eres suficiente o no estás calificado. Pero Dios equipa a los que llama. Mira a Gedeón en Jueces 6. Él se veía como el menor de su familia, pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Cuando Gedeón confió en Dios, lideró a Israel a la victoria con solo 300 hombres. Si sientes que no estás a la altura, recuerda que tu propósito no depende de tus habilidades, sino de la fortaleza de Dios en ti. El propósito también requiere paciencia y perseverancia. En Hebreos 12, 1, 2, se nos exhorta: «Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe». A veces, el camino hacia el propósito es largo. Piensa en José, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Génesis 37 y 50. Durante años su vida parecía no tener sentido, pero Dios lo estaba preparando para salvar a naciones. En Génesis 50, 20, José dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Si estás en un lugar de espera, confía en que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. En la vida moderna, las distracciones pueden nublar nuestro propósito. Las redes sociales, el trabajo excesivo o la búsqueda de éxito material pueden hacernos perder el enfoque. El Salmo 23:2 nos invita a descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Este descanso no es solo físico, sino espiritual. Apartar tiempo para orar, reflexionar y escuchar a Dios. Por ejemplo, Sofía, una profesional ocupada, sentía que su vida carecía de dirección. Decidió dedicar 15 minutos diarios a leer la Biblia y orar con el Salmo 91. En esos momentos de quietud, sintió que Dios la llamaba a servir en un ministerio de mujeres. Este pequeño cambio transformó su perspectiva y le dio un propósito claro. La comunidad de fe es vital para descubrir nuestro propósito. Eclesiastés 4:12 dice: «Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto». Los hermanos en la fe nos animan y nos ayudan a discernir el llamado de Dios. Piensa en un grupo de jóvenes que oran juntos, compartiendo sus sueños y temores. Uno de ellos, Miguel, sentía un vacío, pero al compartir con su grupo, descubrió su talento para la música. Comenzó a liderar la adoración en su iglesia, encontrando gozo en usar su don para Dios. La comunidad lo ayudó a ver lo que él no veía. El propósito de Dios no siempre es una carrera o un proyecto grande. A veces es ser fiel en lo cotidiano. En 1 Corintios 10:31 leemos: «Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Una madre que cría a sus hijos con amor, un trabajador que sirve con integridad,
un estudiante que estudia con diligencia. Todos están viviendo el propósito de Dios cuando lo hacen para su gloria. El Salmo 91, 11 a 12 promete: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios envía su protección y guía mientras caminamos en su propósito. Hoy te invito a buscar tu propósito. Dedica tiempo esta semana a orar con los Salmos 91 y 23 preguntando: Señor, ¿cuál es tu plan para mí? Escribe lo que sientas en tu corazón. Busca una necesidad a tu alrededor, un vecino que necesita ayuda, un ministerio en tu iglesia, una causa que te mueva. Da un paso pequeño, como Moisés, Nehemías o José, confiando en que Dios te guiará. No dejes que el miedo o las distracciones te detengan. Tu vida tiene un propósito eterno y Dios te está llamando a vivirlo. Oremos. Padre, gracias por darnos un propósito. Ayúdanos a buscarte, a escuchar tu voz y a dar pasos de fe. Guíanos por tus sendas, protégenos como nuestro refugio y pastor, y usa nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, si has llegado hasta este punto de nuestra predicación, gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Los Salmos 91 y 23 nos han mostrado que Dios es nuestro refugio, nuestro pastor y nuestro guía. Y queremos que este mensaje de esperanza llegue a miles de corazones para transformar vidas y acercar a muchos a Cristo. Por eso te pedimos un pequeño pero poderoso favor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y deja en los comentarios tu petición de oración. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas reflexiones a más personas, a sembrar semillas de fe y a cambiar este mundo, un corazón a la vez. Si no lo haces, este mensaje podría quedar en pocas manos, pero juntos podemos impactar a miles. Únete a esta misión, suscríbete, comparte y que Dios te bendiga abundantemente.